La respuesta para nosotros, que está además, para nosotros se mantiene, es que una socia o una asociada constituye una persona jurídica. Un consorcio es un contrato, y es un contrato para una obra determinada. Solamente para citar un ejemplo, en el caso del gasoducto, antes de que el gobierno tomara la decisión de resolver, llegó una carta de Odebrecht S.A. donde señalaba que en ese caso no habían actos de corrupción, en ese. Tomando en cuenta que tú estás partiendo de una delación premiada, y que es su palabra la que le atribuye responsabilidad, le tendrías que haber dado el mismo valor a su palabra diciendo en ese no. Entonces nosotros tendríamos que determinar en qué contratos sí hubieron actos de corrupción para que en ese caso en particular se impacte, en todo caso, en la investigación se está haciendo, a las empresas consorciadas. Para nosotros, atacar o incorporar el problema que Odebrecht genera a partir de sus actos de corrupción, podemos hacerlo, nos ha habilitado el hecho de que ellos mismos han dicho y han declarado que son corruptos. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos vincular a Odebrecht directamente como parte de la personalidad jurídica, como parte de su grupo económico, es lo que hemos incorporado. Nosotros, indignados igual que ustedes, de que puedan haber otras empresas que se hayan beneficiado, no podemos, creemos, en el marco de la ley, ir más allá. Esa es nuestra posición, congresista. Como siempre en derecho, pueden haber posiciones distintas, ¿no? Perdone, presidente, me pide una segunda interrupción el congresista Castro. Solamente para dejar constancia, señalar de que aquí no estamos preguntando, que hay preguntas contradictorias, solamente para señalar. Para hacer acuerdos con el Código Procesal Penal, para cuando ya está formalizado ya la investigación preparatoria, dice el Código Procesal Penal, y hay varios juristas, señalan, con respecto a la reparación civil, yo como parte interesada puedo negociar con el imputado. En este caso el procurador debe negociar con respecto a la reparación civil. Y el Ministerio Público negocia con respecto a la pena. Entonces, no necesitamos este decreto de urgencia para reparación civil. Entonces, lo que yo entiendo es que las acá, que eso no las normas ya están dadas, pero vamos sacando con respecto a la reparación civil, no un decreto de urgencia, nada más, señor. Congresista Castro. Bueno. Ministra, para que absorba la inquietud del congresista. Puntualmente, presidente, por supuesto que es la procuradora la que corresponde pelear la reparación civil y al juez fijarla, pero si vamos a esperar a que eso suceda de un año, a dos o tres, la plata se va, congresista Lapa. Esta coyuntura de delaciones y de negociación de delaciones en las cuales la decisión ha sido no poner una medida cautelar, podría significar que el dinero salga del país. Está también en sus manos derogar el decreto de urgencia. Nosotros no queremos que los 8 millones, que pueden ser 16 o 20 o 200 o 500 en las ventas, salgan del Perú hasta que esa reparación, en el tiempo en el que se tome fijarla, se fije. Precisamente porque ellos cautelan la pena y nosotros la reparación civil, a través de las procuradoras en la vía del Código Procesal y a través de este decreto, en la situación de emergencia en la que nos encontrábamos para cautelar cadena de pagos y reparación civil. Nos mantenemos en que si no hubiéramos hecho esto, por lo menos esta plata ya se hubiera ido. Congresista Castro. Gracias, presidente. Saludar a la ministra. En la misma línea de la intervención de la congresista Clave, solo antes de hacer una pregunta puntual, y de hecho la preocupación en esta comisión se ha centrado a por qué no se afecta a las consorciadas, por qué que el 10%, aquellos consorcios del 10% se les excluía de este decreto de urgencia. Los abogados, de alguna manera, siempre tenemos varias respuestas para una sola pregunta. De hecho, tenemos esas habilidades. Entonces, si ese era el razonamiento, ¿por qué no se generó incentivos en estas consorciadas para que también se acogieran a una especie de delación? O sea, si bien es cierto, partimos en la premisa de que no son culpables, pero yo creo que este decreto de urgencia podría haber motivado, porque de hecho, si voto este decreto de urgencia, le estoy generando unos incentivos para que ellos se sientan ahorita casi absueltos, o sea, casi pueden seguir de alguna manera contratando con el Estado, pero no se les llevó al hecho de que se le invite a que ellos también de alguna manera puedan
haber solicitado, en este caso a la Fiscalía o a las autoridades que correspondan, la posibilidad de ser colaboradores. Entonces, esto en realidad no es una pregunta, sino es una diligencia, justamente la preocupación de la congresista Clave. Pero yo sí quisiera preguntarle a la ministra, se ha visto que hay solamente, me parece muy poco, ocho retenciones de fondos que se ha hecho hasta el momento. El decreto de urgencia entró en vigencia hace 4 meses aproximadamente. De hecho, ya no pongo en telejuicio la demora en el tema de la constitución del fideicomiso, es entendible, puede haber sus propios demoras porque es un tema procedimental o como quiera llamarse, pero entiendo que se ha hecho intervenciones o se ha hecho retenciones. Si uno analiza la cantidad de obras que ha tenido Odebrecht en este país y cuánto de dinero se debería afectar, yo quisiera preguntarme si la fecha, ¿desde qué momento o en qué fecha se empiezan a hacer las primeras retenciones? O sea, si la vigencia del decreto de urgencia fue hace 4 meses, a partir de esa puesta en marcha o puesta en vigencia del decreto de urgencia, ¿cuánto tiempo nos demoramos en hacer la primera retención? Y segundo, quisiera saber si hay una cuantificación futura, entendiendo que las obras son del Estado, si se ha hecho una prospección de cuánto es más o menos lo que el Estado va a poder retener y poder asegurar el cumplimiento de la reparación civil en tanto exista culpabilidad dentro de un proceso regular. Gracias, presidente. Ministra. Sí, congresista. Sobre el primer tema, la finalidad del decreto de urgencia es materia económica y financiera. No corresponde poner ahí incentivos para la colaboración, pero sin duda el mayor incentivo para la colaboración eficaz es disminuir la sanción penal. Entonces, yo no sé si se están acogiendo o no se están acogiendo, pero entiendo que hay un esfuerzo de la Fiscalía de resolver esto vía colaboración eficaz. Esperemos que así sea. Sobre lo que usted me plantea, congresista, las retenciones debieron iniciarse cuando la lista se publicó y no antes, porque obviamente antes, ¿a quién le retenías? Cierto es que algunas empresas estaban reteniendo por default porque ninguna quiere, hablo de empresas del Estado, concesiones del Estado, ninguna quiere embarrarse ni manchar su reputación cuando ya hay una empresa corrupta que ha aceptado ese tema de corrupción y además en los niveles en los cuales esta lo ha hecho. A partir de que se ha enviado la lista, hasta ahora las retenciones se hacen según los cronogramas de pago en cada concesión, ya se han venido haciendo, cada una tiene una fecha diferente. Esto, si no me equivoco, la fecha fue 31 de mayo, ¿cuándo se salió la lista? 30 de marzo. El 30 de marzo es que se publica esta lista, o sea que en estricto abril y mayo se han debido iniciar a hacer, así se ha hecho. Yo les he enviado en el último PPT actualizado hasta el 31 de mayo, a pedido de la congresista letona, lo vamos a actualizar hasta mañana, hasta el día viernes, y remitiríamos la información para que lo tuvieran desagregada. Pero obviamente los mayores ingresos van a ser cuando se empiecen a vender las participaciones en un consorcio. Esos van a ser los mayores ingresos. Esto es pago por una concesión. En algunos casos hay fideicomisos que están destinados para el pago de acreencias, caso Chaguia, por ejemplo. En otros casos, cada tipo de contrato tiene su propio modelo. Pero para nosotros es que no se lleven el dinero, primero, y segundo, que si decides vender tus activos porque ya no tienes ninguna lógica mantenerte aquí, nosotros tengamos reparación civil. Todavía no se ha dado ninguna venta de ese tamaño. Y respecto de la venta, aprovecho para contestar una pregunta que creo que hizo el congresista Galarreta de manera indirecta. Salió una nota en el periódico diciendo que se había producido una venta de unos activos. La empresa nos ha dicho que eso fue antes de la vigencia del decreto de urgencia. En cualquier caso, nosotros hemos solicitado información para que se nos remita a ambas, a la compradora y a Odebrecht, documento de fecha cierta que acredite cuál fue el momento de la operación. Y si es que esa operación se hubiera hecho con posterioridad, bueno, se aplicará lo establecido en el D1. Gracias, ministra. Congresista Beteta. Congresista Galarreta. Gracias, congresista Beteta. Voy a tratar de ser rápido, aunque quiero tratar de, primero empezar, presidente, no estaba la ministra la vez pasada cuando ya señalábamos o cuestionábamos el móvil del decreto de urgencia, o sea, no es primera vez, ya lo hemos cuestionado en algún momento aquí con varios parlamentarios, porque al final, como alguien decía, bueno, ¿para qué sacamos el decreto? La ministra ha dicho que incluso hasta el día de hoy ni siquiera hay una cautelar, ¿no?
de SUNAT, pero a nivel de Poder Judicial no. Sin embargo, seguimos esperando y decimos la presunción de inocencia porque el Poder Judicial se encarga de tal cosa. O sea, ya tenemos cierta duda de cómo camina el Poder Judicial. Estamos frente a la corrupción más grande que hemos visto a nivel casi de 3 gobiernos juntos. Para aquellos que hablan que hay especialistas en corrupción, ¿no es cierto?, están interesados. Estamos frente a una situación gravísima, ¿no? Entonces, no, y es mejor estar preparados para no llevar asesinos ni ladrones a la presidencia, como algunos han llevado. Pero lo importante aquí, presidente, es, hablando técnicamente, nos están diciendo que hay un tema de presunción de inocencia. Entonces, yo recojo lo que comentaba la congresista Glave. Cuando uno ve y dice, ¿cuáles son las empresas que sí están dentro del decreto de urgencia 003? Porque son dos cosas, ¿no? ¿Dónde está enfocado y cuánto se ha recaudado, ¿no? Finalmente, o sea, la fecha de hoy, estamos hablando de 8 millones, 8, ¿no? Pero bueno, ya eso lo creo que lo va a ver con esta Beteta. Pero uno es control, es decir, son las empresas donde hay control, y te hace la descripción de control. ¿De dónde? Del reglamento de la Superintendencia de Mercado de Valores. Para hablar de 10% se usa lo que dice la OCDE. Es decir, es la forma de vinculación del 10%. ¿Qué otras empresas están dentro del decreto de urgencia? Grupo económico. O sea, usamos conceptos netamente empresariales, netamente el comercio, ¿no es cierto? Grupo económico, control, 10%, porque así se estila en la OCDE. Ninguna de estas empresas de grupo económico, o sea, estamos seguros, y yo la verdad quisiera saber, no sé si la ministra ha participado, pero no sé qué tanto ha participado el sector de la ministra presente en este decreto de urgencia, porque cuando uno dice, claro, ya el presidente del Consejo de Ministros había dicho que la reconstrucción va a ir con Graña, con JJ Camet, y cuando salen las encuestas que le dicen el 75% dice que como es un escándalo, agarra y se rectifica el señor Zavala, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno dice, ¿qué empresas están en control? Por ejemplo, acá hay una empresa que es Marañón Energía S.A. Está incluida. Ahora, por control, por grupo económico, como fuese, pero ¿no hay presunción de inocencia? Es decir, el hecho que una empresa sea parte de un grupo económico la hace corrupta. El hecho que una empresa esté vinculada dentro del control de una empresa sobre otra, porque hay decisiones, sí, claro, hay decisiones, pero no son personas jurídicas distintas. Ojo que estoy tratando de ponerme en el otro lado, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que estén incluidas, yo estoy tratando de ponerme como si fuese del gobierno, ¿no es cierto? Y entonces me imagino ese análisis constitucional al que nos dice hoy día la ministra, en el que digo, esta empresa es del mismo grupo económico, sí, pero es una empresa distinta. No, pero es el mismo grupo económico y estamos usando el concepto de la sociedad de mercado de valores. Pero, ¿cómo sabemos que por más que es el mismo grupo económico, es corrupta? O sea, ¿de verdad podemos afirmar que una empresa que es el mismo grupo económico ya está involucrada en el tema de corrupción? No, por supuesto que no. Sin embargo, está en el decreto de urgencia. ¿Por qué? Porque se usa el concepto de grupo económico. ¿Y dónde han sacado ese concepto? Del comercio, de los términos comerciales, la forma que se usa, cómo se manejan las empresas. Ah, miren, pero ojo, puede ser que sean inocentes esas empresas, ¿ah? Todas esas empresas pueden ser inocentes, pero están. O sea, ¿qué presunción de inocencia, qué constitucionalidad están? ¿Por qué? Porque fue la decisión política. Ahora vamos a los consorcios, pues. Los consorcios también no son un concepto económico del comercio. Es decir, si yo creo que una empresa de un mismo grupo económico, porque es como ese mismo grupo económico tiene pues que tener algún tema de corrupción, ¿qué es un consorcio? No son dos empresas que se juntan o tres, 50% cada una, 30%, lo que fuese, pero no, es que yo no puedo asumir que la empresa consorciada está involucrada en un tema de corrupción. Y como constitucionalmente no puedo asumir que la empresa consorciada está en un tema de corrupción, yo no la puedo poner por la presunción de inocencia. A ver. O sea, en el caso del consorcio no se usa el sistema de mercado de valores, la OSD. O sea, todos sabemos que los consorcios van pues cada uno con su participación. O sea, habría que ser muy ingenuo para pensar que los que han ido en consorcio no sabían. Pero presunción de inocencia, te acepto. Y entonces todas las demás, ¿por qué no están en la presunción de inocencia? Y ese es para mí, digamos, el hilo conductor de mi análisis, que es tema totalmente jurídico,
Porque claro, si a mí me dijeran con el mismo argumento, no entra tampoco las empresas que tienen vinculación por control, no entran tampoco el grupo económico, porque la presunción de inocencia por amor. Señor, por favor, yo creo que el Ejecutivo lo tiene claro, son todos. O sea, una empresa, por más que sea un mismo grupo económico, es una persona jurídica distinta. Y por ser una persona jurídica distinta, no podría de ninguna manera asumir la responsabilidad de otra persona jurídica. No, pero el modelo de grupo... Pero claro, pero el modelo de grupo económico, como dice el congresista Costa, porque ese es el argumento, ¿no es cierto? Pero es el mismo grupo económico, sí. Ustedes saben cómo funcionan los consorcios, entonces estamos fregados, pues, porque quienes están usando los términos de la OECD, 10%, del grupo económico, según la Superintendencia del Mercado de Valores, entonces para términos de consorcio no lo saben o no les gusta. Porque cuando uno constituye un consorcio, que es una persona jurídica nueva, es evidente que hay una vinculación, la misma vinculación que usted tiene en el tema del control, porque un consorcio no camina pues una empresa por un lado y la otra por otro lado. Hay una obligación contractual de ir a lo mismo, de pagar lo mismo, no sé si coimear, presunción de inocencia, pero pagar lo mismo. Y como el congresista Costa me hace seña a través suyo, tampoco nadie me puede demostrar que la empresa que está dentro del grupo económico también coimió. Entonces, aquí la diferenciación de que no, es que yo me voy contra la Constitución si pongo a estas empresas consorciadas porque están en la presunción de inocencia, se fue al tacho, presidente, con las que son del mismo grupo económico, con las que están dentro del concepto de control. Es exactamente lo mismo. A lo que voy, termino. Con el mismo criterio se pudo, los funcionarios, que yo no dudo de su profesionalismo, que me hablan del 10% de la OECD, pudieron decir, en el mundo los consorcios funcionan así. Y en el Perú los consorcios funcionan así. Y cuando hay un consorcio es evidente que hay vinculación económica mucho más fuerte hasta que la del propio grupo económico, porque a veces hasta el propio grupo económico tiene limitaciones de invertir entre sí. Entonces ese es mi primer argumento que lleva, a que algunos se pueden ofender, que uno dice, ¿para qué sirvió entonces el decreto de urgencia si estamos en 8 millones? Hay una diferenciación. ¿Saben para qué? Que es nuestra opinión política y por eso yo no sé qué tanto ha participado en el Ministerio de Justicia, esto ha venido de la PCM, Ministerio de Economía, ¿no? Porque aquí lo único que queda claro es que si alguna vez las consorciadas tenían duda, como lo he dicho otra vez, acá tienen un marco jurídico que le dice, no te preocupes, vende nomás. Acá no hay ninguna duda, acá está tu marco jurídico para que entiendas que ustedes no están comprometidos. Pero el criterio constitucional y de presunción de inocencia acá, y el uso, que hoy día ya lo hemos conocido y agradezco a través suyo a la funcionaria, el uso de términos económicos, comerciales, del mundo empresarial, para el caso de los consorcios, nadie sabe, no conoce, no se sabe cómo se trabaja. Un consorcio es mucho más vinculado, presidente, que hasta el propio grupo económico, porque incluso hay un contrato mayor sobre estos temas. Solamente quería dejar esa aclaración porque este análisis constitucional no lo creo, no lo veo tan correcto y sí me queda nuevamente, y no lo digo por la ministra aquí, lo digo en general en el gobierno, me queda nuevamente la duda, presidente, ¿cuál fue el objetivo del decreto de urgencia 003? ¿Cuál fue el objetivo? Porque JJ Camé, Graña Monte, ahí está, ellos ya saben que este gobierno no lo va a tocar. ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia primero, y las otras no. Entonces, claro, irse contra Odebrecht es fácil, porque en Graña Montero, que ha sido socio de un medio comercial que nos quiere mucho y que obviamente seguro mañana saca de nuevo otro artículo o nos dedica a otra editorial, ahí no se puede. Ahí, presunción de inocencia, ahí no hay OCDE, ahí no hay nada de concepto del mercado de valores, cómo funcionan los consorcios, no. Yo creo que he sido claro en esta rara, exquisita forma de separar y usar términos comerciales en un caso y en el otro no, y con esos términos comerciales meterlos al decreto de urgencia a unos y a otros no. Congresista Beteta, para que continúe. Gracias, presidente. Sí, un poco ir quizás en la línea que ha manifestado el colega Galarreta, queda claro que sí, efectivamente, este decreto de urgencia, el 003, lo que ha hecho de alguna manera también es facilitar a las empresas consorciadas con Odebrecht a no colaborar con la justicia. ¿Y por qué digo esto? Porque si ellos también, al igual que Odebrecht, el haber reconocido que dio coima, entonces, si ellos hacen esta misma colaboración,
no podrían seguir teniendo la libertad que hasta este momento puedan continuar haciendo lo que venga en gana. ¿Por qué? Qué casualidad que el Ministerio Público los haya separado del proceso. O sea, ellos lo que ha pedido la Procuradora involucrar en estos procesos judiciales, el caso de la corrupción, el Ministerio Público ha rechazado el pedido de la Procuraduría, justamente porque hay un decreto que a luces blinda pues a las empresas consorciadas de Odebrecht. Ministra, es lógico entender que si el socio mayoritario como fue Odebrecht ha reconocido, ha dicho sí, efectivamente nosotros hemos coimeado para ganar esa licitación y por ende por lo que han ganado mis socios también han recibido plata de la coima y por lo tanto lo mínimo que podrían hacer son esas empresas indemnizar al Estado peruano por el agravio que le ha ocasionado. Por ello lo que no han visto el Ejecutivo, ¿no?, y los técnicos en donde se amparan y dicen para que no podamos incurrir en un acto inconstitucional que usted señala, porque estaríamos nosotros atentando contra la presunción de inocencia, entonces solamente vamos al 10% para arriba de acuerdo al estándar empresarial. Y no realmente para combatir, vuelvo a señalar, el hecho de corrupción, que muy bien sí calza y no es inconstitucional una norma que se pueda sacar estas medidas. Usted como abogada sabe que justamente en un proceso judicial también hay las medidas que se hacen, las medidas cautelares justamente para prevenir una reparación en el futuro de una sentencia. Por ello es de que he presentado este proyecto de ley, aunque usted ya ha señalado que al parecer no estaría de acuerdo y que incluso dice que podría ser inconstitucional. No es inconstitucional, de ello estoy plenamente segura y lo que estamos haciendo es poner a buen recaudo el interés de todos los peruanos. Sí queda claro que lo que se ha querido es evitar que las socias de Odebrecht que habrían participado en los actos de corrupción puedan estar de alguna manera blindados con este decreto de urgencia 003. Ministras, no sé si usted nos podría informar si ya se concretó la venta de Olmos, si se ha concretado, porque según señalaban que no podía ir al fondo del fideicomiso porque el Ministerio de Justicia aún no habría fijado el monto de la reparación civil. Sería importante que nos pueda señalar. Y hay otra interrogante que me preocupa. Usted ha señalado que recién a partir de marzo se habría hecho efectivo la retención para que vaya al fideicomiso. Entonces, ¿usted no cree que habiendo ya sido público el decreto de urgencia en febrero, un mes, sería importante que nos diga si se ha hecho esta indagación, si estas empresas, la relación de todas estas empresas no hayan vendido o hayan hecho cobro al Estado? Nos gustaría saber si en ese tiempo de la emisión del decreto de urgencia a recién hacer efectivo en el mes de marzo la retención, en ese transcurso no era que ya se le dio alerta y ellos pudieron haber logrado las ventas o los cobros más importantes. Eso también me parece que sería importante. Yo entiendo y creo que usted también debe de tener conocimiento que durante el gobierno aprista, cuando se dio el caso de los petroaudios, la empresa Petrotech vendió todos sus activos, incluidas sus concesiones petroleras, ¿no? El consorcio Ecopetrol, consorcio Colombo Surcoreana. Esta empresa no pagó nada al Estado peruano. De la misma manera, ni siquiera ha pagado los tributos por esta transacción que hizo, y por ello considero que es pertinente que ustedes deberían de sumarse a esta iniciativa legislativa de mi autoría, que es el 410, para evitar que estos hechos que no se han cumplido con indemnizar al Estado peruano vuelva a ocurrir con estas empresas corruptas como las de Odebrecht. Ministra, nos gustaría que nos pueda informar a través de la presidencia, por favor, presidente,
si nos puede informar, porque esto depende de su despacho, si se ha hecho alguna orientación a los procuradores públicos encargados del caso Lavallato para que puedan realizar el seguimiento, ¿no? Y saber, me imagino que ya usted deben de haber calculado cuánto es el daño económico que nos habría causado al Estado peruano por los actos de corrupción por parte de las empresas brasileñas. Y si no lo han hecho, sería importante que vayan haciendo ese cálculo, porque eso va a ser muy importante para que puedan los procuradores plantear el monto de reparación. Asimismo, si usted tiene conocimiento que los procuradores públicos del Estado, en el caso Lavallato, han solicitado ante el Ministerio Público, para que esto vaya al Poder Judicial, algunas medidas cautelares contra las empresas brasileras. Y si no lo han hecho, ¿por qué? Usted no ha convocado a una reunión a los procuradores, al menos para que le informe y hacer el seguimiento, en este caso tan emblemático de lucha contra la corrupción. Y también es importante que nos pueda señalar cuáles han sido los logros que se habría obtenido a través de la dación del decreto de urgencia, el 003, si realmente se cumplió con el objetivo, es suficiente la retención de solo 8,5 millones. Mira, han transcurrido bastante tiempo, eso es ya una forma que les da tranquilidad al gobierno. Y también nos puede señalar qué acciones concretas se ha manifestado a través de los procuradores que se pueda emprender frente a estos actos de corrupción, específicamente con los procuradores a cargo del caso Lavallato. Gracias, congresista. Ministra, para que pueda absorber las inquietudes. Muchas gracias, presidente. Presidente, sobre las preguntas de la congresista Beteta, nosotros ratificamos, y quiero dar lectura a algunas de las cosas que me parece que son bastante ilustrativas. Nosotros ratificamos que una cosa es una empresa socia, asociada, vinculada hacia arriba, con control hacia abajo, o del grupo económico respecto de la cual hay decisiones, es el mismo patrimonio, y otra es una empresa que en consorcio obtiene una licitación. Por ejemplo, una de las empresas, la empresa, no sé, ¿tienes acá el texto que me diste? Una de las empresas que quiero citar, porque dentro de sus estatutos hace referencia a que no puede tomar ninguna decisión sin la participación de Odebrecht, evidentemente, que está por supuesto en la relación, evidentemente pone en evidencia que tiene Odebrecht control sobre ella. No es lo mismo cualquier otra empresa que haya ido en un consorcio X ahora o antes, lo que no significa que la empresa consorciada, finalizada la investigación, no termine teniendo responsabilidad penal. Mire, esta es la concesionaria de la Interoceánica Sur Tramo 2, que es la persona jurídica. Dice dentro de sus estatutos, para lo cual deben observar las políticas, principios y directivas definidas por la organización Odebrecht, las mismas que orientarán las decisiones de la administración de la sociedad. Claramente hay control de Odebrecht sobre esa empresa. No sucede lo mismo en consorcios, donde se trata de un contrato en el que cada quien pone expertise, antigüedad, número de facturación. No estoy eximiendo de responsabilidad a nadie. Simplemente estoy diciendo que el hecho de que una empresa consorciada sea corrupta no supone que otras empresas que decidieron abrir un consorcio lo sean. Finalmente, el decreto de urgencia no establece responsabilidad penal. Porque no podría. El decreto de urgencia lo único que hace es, sobre la base de que tú hayas aceptado tu propia responsabilidad penal, cautela el pago de lo que vendría a ser en el futuro la reparación civil. Es un tema que tienen que decidir el Congreso. Nosotros no vamos a participar más allá de dar esta opinión, de dar otros informes complementarios que pudieran servirles de criterio de valoración. Son ustedes los que toman la decisión, siempre será respetada y ejecutada como corresponde, pero nosotros no creemos que se pueda ir más allá de lo que hemos ido. Sí se puede mejorar los procesos. Creo que además esa es la madre de la discrepancia. Creo que en todo lo demás hay coincidencias. Creo que sí se ha ganado mucho
pueden haber algunas discrepancias con algunos otros parlamentarios, pero en general creo que todos coincidimos en que 9,5 millones es mejor que cero. Que es lo que tienes entre marzo, abril y mayo. Ni siquiera, entre abril y mayo, porque fue a finales de marzo que salió la relación. Todavía no hay ninguna venta. La señorita Karina Flores, que es la secretaria general, que es la representante del Ministerio de Justicia en esto y la que se ha entrevistado con Olmos, puede dar los detalles de esa conversación que no ha concretado en una venta, pero sí hay un interés. Cuando las operaciones sean de 500, de 1.000, de 1.000 millones, entonces estaremos incrementando este monto, cosa que no se podría hacer sin el decreto de urgencia. O sea, mejorar el decreto de urgencia, por supuesto, quizás nosotros no estamos viendo ese ángulo. Derogar el decreto de urgencia, yo creo que sí sería, lo digo con todo respeto, por favor que se entienda en eso, irresponsable. Nosotros no encontramos otro mecanismo en ese momento para evitar que no se rompa la cadena de pagos por un lado y que no se llevaran el capital por el otro. No encontramos otro y lo buscamos, porque no creímos que debiéramos reemplazar al Ministerio Público en el Poder Judicial, no lo hemos hecho, esta es la salida que hemos visto, efectivamente parámetros comerciales, parámetros de mercado, que pudieran en una eventual denuncia ante CIADI o ante pudiéramos ganarla, precisamente porque lo que estamos combatiendo es a corruptos que han asumido ya su responsabilidad como tal. Ese es el argumento y yo lo voy a defender, pero por supuesto podría haber un espacio que nosotros no hayamos valorado o una interpretación del interés superior del Estado que pudiera ampliar el margen. Nosotros no lo hemos encontrado, no consideramos que fuera un decreto de urgencia a la vía. Sí hay, congresista Beteta, embargos, distintos embargos de SUNAT. Yo no puedo ir más allá de lo que, digamos, de lo que sé, porque de hecho, Odebrecht y algunos subcontratistas de Rutas de Lima, lo conversamos la vez anterior, responsabilizan al embargo de SUNAT del no pago de las acreencias que tiene Odebrecht Ingenieros. Cosa que no, o sea, esa es decisión de Odebrecht Ingenieros, porque si quiere que traiga plata de afuera y les inyecte capital y les pague la deuda. Lo que pasa es que hay una presión que nosotros no, o sea, no ese es el camino. Esperemos que les paguen, esperemos que en el momento en el que se haga una venta se les pague, eso es público, todo el mundo va a saber cuándo se hace la venta. Pero finalmente eso es un tema de Odebrecht y hay acciones judiciales que se tendrían que hacer para el pago de esas acreencias. Y lo otro que yo quería decir, congresista Beteta, es que usted me pregunta en el balance si cree que esto es bueno. Sí, yo creo que es bueno, creo que es muy bueno. Y sí creo que no desincentiva la colaboración eficaz porque son caminos distintos. Puede ser que retrase sí, pero es que colaboración eficaz o no colaboración eficaz, y yo creo que esto es cuestión de tiempo. En un mes, en 2, en 5, en 6 se va a saber cuál era la maraña de corrupción, porque hay una serie de huellas y porque como la pita se está rompiendo por el lado más débil, esas personas sí tienen un incentivo para no estar 15 años en la cárcel. Y son las que van a comenzar a delatar a las que están más arriba. ¿Sí? Yo sí creo que esto en algún momento se va a caer y en buena hora. Y mientras tanto, cautelemos todo lo que podamos. Es lo que quería decir, congresista. No hay intención, y aquí sí yo quiero ser muy clara, de proteger a nadie. No sé si quiere la precisión sobre la situación de Olmos en este momento.